Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. En estos momentos, Fe y Esperanza presenta el estudio de la lección de la escuela sabática de esta semana. Familia en la fe, bienvenidos una vez más al estudio fascinante de la palabra de Dios. Les saluda a su amigo y servidor Joel Medina para traer ante todos ustedes una vez más el estudio de la lección de escuela sabática. Estamos entrando al estudio de la lección número 2 que lleva por nombre Causas de la desunión. Sin embargo, antes de empezar, quiero ahora en esta ocasión pedirles disculpas porque no tenemos imágenes, solamente es audio. Resulta que estamos en estos momentos llegando ante todos ustedes o grabando este estudio desde Costa Rica. Y aquí en Costa Rica me he dado cuenta que si hay algo que está muy por los suelos es el internet. Tengo muy poco internet. Subir un video de lo que subimos habitualmente sería prácticamente una eternidad para que pueda llegar ante todos ustedes. Por consiguiente, mi hermano, mi hermana, por favor discúlpenme en esta ocasión, no tenemos las imágenes en la pantalla. Por lo consiguiente, les voy a pedir a todos ustedes que ahora sí, literalmente tomen su Biblia, tomen también su lección de escuela sabática o cartilla, como le quiera llamar, y váyame siguiendo, por favor. Voy a ir mencionando de igual manera los puntos donde vamos a ir tocando en cada momento, en cada día de la lección, para que usted me vaya siguiendo paso a paso. Y algo más que quiero mencionarles es que estamos grabando aquí en un lugar donde obviamente no es nuestro estudio, por consiguiente puede que de pronto se escuchen algunos ruidos extraños, puede de repente escucharse un gallo cantar o un perro ladrar o alguien tocar una puerta, tumbar una puerta, qué sé yo, ¿verdad? Pero si escucha algún ruido extraño, por favor discúlpeme en esta ocasión. Concéntrese solamente en el estudio de la palabra de Dios y por ahí vamos adelante, ¿sí? Una vez más, mis estimados, bienvenidos y gracias por el lindo apoyo que nos brindan a Fe y Esperanza y a un servidor al traer estos mensajes para ustedes semana tras semana. Es un verdadero placer y saludamos como siempre a todas las personas que nos han dejado sus mensajitos ahí a través de YouTube. Vuelvo a repetir, no hemos podido entrar al internet incluso para mandar mensajes, para mandar solamente un solo mensaje. Tarda bastante el internet que tenemos aquí, así es que hemos estado un poco desconectados de cierta forma, ¿no? Como quiera que sea, aquí estamos y esperamos que de igual manera, aunque sea audio, la bendición de Dios caiga sobre todos ustedes, sobre sus familias y también sobre sus iglesias. A las personas que transmiten nuestra lección en sus iglesias también les vamos a pedir también disculpas una vez más por no tener las imágenes, pero igual, tome su Biblia, tome su lección, tome su cartilla y vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a entrar al versículo de memoria que se encuentra en Proverbios 9:10. Este versículo lo vamos a leer, por supuesto, después de invocar la presencia del Espíritu Santo. Oremos, por favor, si le es posible, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra una vez más. Sin duda alguna, Señor, esta lección está llena de muchas lecciones que podemos aplicar de una forma individual o personal, al igual que a nivel de iglesia, Señor. Porque estamos hablando de tu pueblo, del pueblo que te ama, el pueblo que espera encontrarse contigo en las nubes de los cielos en un momento dado. Señor, permite que seamos fieles a ti y perdona nuestros pecados. Bendice a cada persona que se da cita semana tras semana para escuchar el mensaje tuyo a través de este canal, a través de un servidor. Permítenos, Señor, que todos los que estamos aquí, que estudiamos tu lección, podamos ser una luz para otras personas que puedan encontrarte a ti, que puedan encontrar el camino que lleva a la verdad, y esa verdad que es solamente y nada más Cristo Jesús. Padre Santo, bendice a cada familia, que tu nombre sea glorificado en todo lo que hacemos. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, el versículo de memoria en esta ocasión dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. Y como hemos dicho anteriormente, en este versículo encontramos en sí el síntesis de toda la lección. Así es que en este versículo nada más usted puede entender que en esta ocasión vamos a hablar de la sabiduría. ¿En qué sentido? En sentido personal puede ser, ¿por qué no? Y por supuesto también en sentido de iglesia, porque hoy vamos a mirar en esta lección cómo el pueblo de Dios debe estar en todo momento con la sabiduría que proviene solamente de Dios y la inteligencia que solamente Dios da. Una persona que es sabia, una persona que es inteligente, se va a mantener siempre firme en la palabra de Dios.
Y por supuesto, vamos a mirar ahí, creo que es alrededor del jueves, donde se nos exhorta, ¿verdad?, que entrarán lobos rapaces, donde entrarán personas con falsas teorías, falsas doctrinas tal vez, y nos exhorta la palabra de Dios a que nos mantengamos firmes y fieles en todo momento a lo que es la sana doctrina, ¿verdad? Y por supuesto, entre grupos y como iglesia necesitamos estar siempre de acuerdo. Recuerde que como iglesia, como pueblo de Dios, necesitamos estar todos en la misma página, como podríamos decir. Porque si usted varía de lo que acabo de leer en la Biblia y yo varío de la misma lectura de la Biblia en otra forma de pensar, ahí se va haciendo una separación. Desafortunadamente, el enemigo se ha encargado de que en la iglesia hayan divisiones. Y no solamente en la iglesia adventista, usted puede ver a través del mundo cristiano de otras religiones, usted puede ver que hay divisiones por lo regular en las religiones. Porque cada quien piensa diferente y cada quien quiere hacer valer su voto, su punto de vista, ¿verdad? Lo más triste de todo, mis hermanos, es que nos aferremos a una forma de ver las cosas y ahí nos quedamos solamente. Cuando se muestran, por así decir, pruebas tangentes, ¿verdad?, bíblicas, donde usted ahora tiene la oportunidad de elegir qué es lo que va a creer o bien por qué lado caminar, si es así el asunto también, ¿verdad? Por consiguiente, una vez más, ¿no?, seamos inteligentes. La exhortación en esta lección es que seamos inteligentes al escudriñar las Escrituras, al entender las Escrituras. Y recuerde, si no tenemos el Espíritu Santo, de ninguna manera podremos tener la verdad en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que inspiró a los escritores de la Biblia. El Espíritu Santo es el que ha inspirado las profecías también. Por consiguiente, si el Espíritu Santo inspiró la lectura bíblica, o mejor dicho, la escritura bíblica y también las profecías, obviamente que el Espíritu Santo es el único que nos puede mostrar y enseñar, en este caso, lo que Él quiso decir o trató de decir. Lo más triste es que una persona, y lo digo con mucho respeto, incluyéndome también a mí, porque yo podría ser parte de ese punto, que una persona que no tenga el Espíritu Santo y se quiera aferrar a tratar de discernir la palabra de Dios, a tratar de interpretar la palabra de Dios, no teniendo el Espíritu Santo, imagínense a dónde podríamos llegar. Ahí es donde viene el asunto y donde viene lo importante. Si usted y yo nos humillamos ante Dios y pedimos que el Espíritu Santo nos vaya guiando diariamente y constantemente, ahí todo puede cambiar y entonces puede haber una diferencia muy grande y positiva en nuestras vidas. Por consiguiente, una vez más, vuelvo a repetir, que sea la sabiduría que solamente Dios da y la inteligencia que Dios da la que nos vaya guiando constantemente, y que sea Dios el que vaya marcando las pautas y los pasos a seguir constantemente. Y una vez más, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su carácter? El amor. Si tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, como hemos dicho anteriormente, sin duda alguna tendremos el Espíritu Santo y sin duda alguna podremos ir y avanzar con paso seguro y con paso firme también, porque somos en este caso guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios, guiados por el amor de Dios, ¿verdad? Así es que eso es, mi estimado, en sí el síntesis de esta lección. Pero por supuesto hay muchos detalles más que vamos a ir analizando poco a poco, como la desunión en el tiempo antiguo, la desunión en el tiempo de Jesús, cuando estaba Pablo con Pedro, con Corinto, y también, por supuesto, hoy por hoy, en nuestra iglesia adventista en pleno siglo XXI, también hay disensión. Y vamos a analizar, de cierta forma, cuál es el remedio para ponerle fin a todo esto. Ya lo dijimos, es estar a cuentas con el Señor, es escudriñar las Escrituras y por supuesto seguir la Biblia al pie de la letra, y pensando en todo momento que solamente el Espíritu Santo es el único que nos puede guiar, es el único que nos puede decir si estamos bien o estamos mal. Permitamos que sea Dios que nos hable constantemente, en todo momento, y especialmente cuando leemos la Santa Palabra de Dios. Por eso es que oramos cuando vamos a dar lectura a la Palabra de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Dios esté allí en ese momento y Dios nos pueda enseñar en sí el mensaje que Él tiene para ti y para mí en este caso, ¿verdad? Recuerde que todos aquí estamos para aprender. No sabe más uno que el otro, ni viceversa. Estamos todos aquí para aprender. Mientras que Cristo no venga, estaremos aprendiendo, hasta que Él venga y nos transforme. Entonces ya seguiremos en el cielo. Y ¿sabe qué? Algo interesante, en el cielo seguiremos aprendiendo todavía aún más,
porque allá empezaremos a comprender el verdadero carácter de Dios y conocer muchas cosas que hoy por hoy nuestra mente finita no podemos entender. Jamás podremos entender, pero estando en el cielo tendremos una capacidad mucho más amplia, mucho más mayor, y allí seguiremos aprendiendo. El Espíritu Santo seguirá enseñándonos todavía en el cielo, ¿verdad? Vamos a pasar a la parte del domingo. En la parte del domingo, el título para este día es Convertíos, hijos rebeldes. Y el título automáticamente nos da un panorama de lo que vamos a estudiar en esta ocasión, ¿verdad? Así es que imagínense, Convertíos, hijos rebeldes. Sin duda alguna, suena como un llamado de Dios para que los hijos rebeldes encuentren el camino una vez más a estar a cuentas con el Señor. Dice la primera pregunta que se encuentra ahí en letras oscuras. Lee Deuteronomios 28 del 1 al 14. La pregunta que debemos responder es: ¿qué bendiciones recibiría Israel si el pueblo era obediente a la voluntad de Dios? La respuesta de un servidor, que en esta ocasión no la puede ver en pantalla porque estamos solamente con audio, pero es: todas las bendiciones de parte de Dios estarían disponibles en este caso para el pueblo, ¿no? Y la mayor de ellas siendo la salvación en este caso. Vamos a dar lectura en este caso, a leer desde el versículo 1 de Deuteronomio 28. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y así sigue diciendo hasta el 14, que no lo vamos a leer en esta ocasión para ahorrarnos un poquito de tiempo, pero las bendiciones de Dios estarán constantemente en nosotros si obedecemos a Dios. Ahora, nótese algo interesante, que aquí estamos hablando del pueblo de Dios. Si como pueblo obedecemos a Dios, tendremos la gracia de Dios, tendremos las bendiciones de Dios. Pero como hemos dicho también anteriormente, ¿verdad? Si el pueblo de Dios es desobediente, es porque obviamente la persona que forma parte del pueblo de Dios es desobediente. En términos actuales podemos decir: si la iglesia está mal, es porque yo estoy mal. Si la iglesia está fría, es porque yo estoy frío. Si la iglesia está tibia, es porque yo estoy tibio, ¿no? Por consiguiente, el estatus del pueblo es lo que refleja precisamente el estatus de la persona o de la familia en este caso, ¿no? Como lo hemos dicho anteriormente. Ahora, obviamente que para que nosotros podamos ser fieles al Señor, necesitamos estar en continua oración y en continuo estudio de su santa palabra. Es de la única manera que podemos entender el mensaje de Dios para nosotros. Así es que vuelvo a repetir, aunque no vamos a leer todos los versículos de esta cita, en síntesis, en realidad es la bendición de Dios. Las bendiciones de Dios estarán siempre de parte del pueblo que le ame, del pueblo que le sea fiel. Recuerde que como pueblo, Dios tiene un pueblo, y en este caso todo el pueblo debe de ser fiel. Pero desafortunadamente, a través de la historia vemos que en el pueblo de Dios no siempre eran fieles al Señor. Pero algo que debemos de recalcar siempre, que aunque había en la mayoría del pueblo que no era fiel al Señor, dentro de esas personas que no eran fieles al Señor, había personas que sí amaban a Dios y que sí verdaderamente le eran fiel al Señor. Un ejemplo: cuando estuvo aquí Cristo Jesús, el Sanedrín estaba corrompido completamente, el sistema del sacerdocio estaba corrompido completamente, el cristianismo o el pueblo de Dios, no era el cristianismo todavía porque Jesús vino a establecer el cristianismo, no, pero en sí el pueblo judío estaba corrompido completamente. Mas sin embargo, dentro de ese pueblo corrompido habían personas que amaban de todo corazón a Dios y que de pronto, aunque tal vez estuvieran haciendo algunas cosas equivocadamente, amaban a Dios y creían que lo que estaban haciendo era correcto. Dios ve el corazón, mi hermano y mi hermana. Recuerda que Dios, tú y yo podemos ver por encima nada más y podemos ver las acciones de cierta persona, pero Dios ve el corazón. Dios ve la intención de cada persona al adorar. Si adora uno, de qué forma uno adora, y también lo que uno hace en momentos que no estamos adorando. Podemos llamarlo de esa manera, ¿sí? La siguiente cita es Jeremías 3. Y vamos a mirar Jeremías 3, en este caso del versículos 14 al 18. La pregunta que hay que responder aquí dice: ¿qué aprendemos del llamado de Dios a Israel para que se arrepienta y vuelva a Él? ¿Qué nos dice sobre el amor y la paciencia de Dios con su pueblo? Bien, las respuestas que un servidor ha escrito en la lección en esta ocasión
La primera es, será como esposo para su pueblo, para empezar. Y en segundo punto, Dios espera que su pueblo le adore y le sea siempre fiel. Ese es lo que Dios anhela de su pueblo. Y de su pueblo de una forma individual, como persona, Dios espera que tú le adores, que tú le sirvas, que tú le sirvas y que siempre le seas fiel. Recuerda, si tú le eres fiel a Dios, yo le soy fiel a Dios, y el hermano fulano de tal le es fiel a Dios, y todos nos unimos siéndole fiel a Dios, llevando las doctrinas apropiadamente como están escritas en la Biblia, sin buscarle rodeos ni ningún tipo de vuelta, entonces en su momento dado nosotros formamos parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos unidos en la doctrina, unidos en la verdad de esa forma, ¿sí? Bien, vamos a leer el capítulo 3 de Jeremías, versículos 14 al 18. Dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Te das cuenta? Dios dice, fíjese, algo interesante, ¿no? Tomaré, y toma números pequeños, pero dice, así los tomaré y así los introduciré en Sión. Sión siendo en este caso simbólicamente hablando del cielo en este caso, ¿no? Y hablando también simbólicamente de los números que estamos hablando aquí. Dice el número 15, y os daré a pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios mandará pastores para que apacienten al pueblo de Dios. Tú me eres fiel a mí, tú te acercas a mí, yo te daré líderes para que te vayan guiando con inteligencia y por supuesto con ciencia, con conocimiento en este caso, ¿no? Número 16, y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca de pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni será otra. Algo muy interesante en este aspecto. Una vez que el evangelio se vaya hacia los gentiles, el arca del pacto, vamos a ponerle así, de cierta forma saldrá sobrando. ¿Y por qué? Porque antes tenía que venir el pueblo de Israel a adorar a donde estaba el santuario, donde estaba el arca. Recuerda que ahí estaba la presencia de Dios. Por eso es que era importante para el pueblo judío y para el pueblo de Israel acercarse a donde estaba el arca para poder adorar. Bueno, dice Jehová, llegará el momento donde eso no va a ser necesario, y llegará al punto donde tal vez ni siquiera se acuerden en ese sentido, ¿verdad?, de adoración donde estaba el arca. Dice el versículo 17, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. 18, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Sin duda alguna, las bendiciones de Jehová, ¿verdad? Dios quiere que seamos su pueblo, y Dios tiene para nosotros, por supuesto, el premio, le queremos llamar de esa manera, ¿verdad? La recompensa, que es la vida eterna, que es la nueva Jerusalén, que es el cielo o nuestra nueva patria celestial. Y recuerde que en un momento dado esta tierra, por eso es que ahí hablan de la tierra de Jerusalén y todo lo demás, ¿no? Porque en un momento dado esta tierra será renovada una vez más. Todo lo que en un momento existió cuando Dios creó la tierra, que era todo perfecto, Dios lo volverá a hacer perfecto una vez más. Y Dios dará esta tierra como heredad a todo aquel que le sea fiel. Por eso es muy importante que usted y yo hoy por hoy seamos fieles al Señor, porque de esa manera aseguraremos, vamos a poner de esa manera, un pedacito de tierra aquí, ¿verdad? Una vez que sea renovada una vez más. Recuerde que en el tiempo de la creación todo era perfecto. Después vino el pecado y corrompió la tierra. La ha corrompido a un nivel muy muy alto, y llegarán las 7 postreras plagas en el tiempo del fin, después de que termine el tiempo de gracia. Lo hemos estudiado en otras lecciones también, ¿verdad? Y esas plagas precisamente del tiempo del fin harán que la tierra vuelva una vez más a su estado original, antes de que Dios comenzara a crear el planeta Tierra, o la creación, mejor dicho, ¿no? Antes que Dios empezara a hacer su creación. Entonces esas 7 postreras plagas volverán a hacer de la tierra un caos. Pero la promesa bíblica es que después de los 1000 años, Dios hará y renovará una vez más este planeta Tierra, la purificará una vez más, ¿verdad? Y esa es la promesa que a sus hijos se las dará, para que sus hijos puedan tener, en este caso, la herencia que Dios, o ese hermoso pacto de la salvación que Dios nos ha dado y que nos ha prometido a través de la historia, a través de la humanidad, ¿verdad?
Vamos a ir a la parte de el lunes. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es el título para este día, lunes. Y aquí otra vez el título nos da un panorama completo de lo que vamos a hablar. Y para eso vamos a entrar a Jueces, capítulo 17, versículo 6, y luego el capítulo 21, versículo 25. La pregunta que hay que responder en estos versículos es: ¿qué dicen estos versículos sobre otros problemas que surgieron entre el pueblo de Dios? Entonces el versículo 6 del capítulo 17 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el capítulo 21, versículo 25 dice prácticamente lo mismo. En aquel entonces no había rey, no había ley, no había quien gobernara. Entonces cada quien hacía lo que mejor le parecía, lo que quería, lo que le venía en gana, por así decirlo, ¿no? Entonces notemos algo aquí con esa frase. Si cada quien hace lo que quiere, ¿a dónde llegaría el pueblo? ¿Se da cuenta? Si cada quien hace lo que mejor le parezca, no hay ningún tipo de ley, no hay nada que gobierne. Entonces, ¿cómo se puede mantener un orden? No hay orden en ninguna manera, ¿no? Por eso, dentro de la iglesia hay orden, hay reglas que hay que seguir. Y aunque desafortunadamente hay personas que vienen contrarrestando algunas reglas también y comienzan a cambiar o comienzan a tratar de mirar las cosas diferente, ¿no? Una vez más, en la iglesia hay reglas que se deben de seguir, tal y como hay en la ciudad donde tú vives. En la ciudad donde tú vives hay reglas de tráfico, hay reglas de salud, hay reglas de diferente índole, y cada una de esas reglas es para protegerte a ti. Entonces, imagínate que la regla, un ejemplo nada más, hablando de velocidad, ¿no? En la calle principal la velocidad es a 30 millas por hora, o 45 kilómetros, o 25 kilómetros, o lo que sea, ¿no? Pero la persona maneja a la velocidad que bien le parezca. Y en este caso, por lo regular, como seres humanos, siempre andamos por encima de la velocidad, ¿no? Nos gusta desobedecer de pronto la velocidad. Imaginémonos por un momento que la velocidad es a 40 millas por hora. Un ejemplo nada más. Entonces, si no hay policía, si no hay quien ejecute, en este caso, la ley, ¿qué tal si las personas viajan a 70, 80, a 90 millas por hora en una zona donde es a 40 millas por hora? Y recuerde que la velocidad está de acuerdo a la carretera, de acuerdo al camino. Si es un lugar donde hay, por ejemplo, un vecindario, la velocidad es mínima, obviamente, no baja. Si es una carretera donde no hay, vamos por el campo y está la carretera en buena condición, la velocidad va a ser mucho más alta. Más sin embargo, aunque la velocidad sea muy alta o más alta, eso no debería darnos autoridad para ir mucho más arriba de la velocidad que ya está alta para empezar. La velocidad se ha puesto de acuerdo a la carretera, por así decirlo, ¿no? Entonces, imagínense que cada quien hiciera lo que quisiera. ¿A dónde llegaría esa ciudad y qué es lo que pasaría con esa ciudad? Bueno, lo mismo pasa en la iglesia. Si en la iglesia cada quien hace lo que quiere, ahí hay un problema bastante fuerte. Por eso es muy importante que leamos el manual de iglesia, que leamos la Biblia, la doctrina, y a través de la doctrina, a través del manual de iglesia, que son nuestras reglas en este caso como iglesia, podamos ir lo más cercano que podamos a ellas, ¿no? Y cuando yo digo lo más cercano a que se pueda a ella, no me refiero a que busquemos la forma de diferenciar o de quebrar las reglas. No me refiero a eso. Me refiero a que hay algunas reglas que son recomendaciones, al igual que en la Biblia. En la Biblia tenemos tenemos mandamientos y tenemos también algunas sugerencias, por así decirlo, ¿no? Que no son reglas, no son leyes que se tienen que llevar a cabo, pero son sugerencias. Un ejemplo, una de ellas, ¿no?, que es muy palpante y que muchas personas posiblemente no estemos muy de acuerdo, es el comer carne, por ejemplo. La Biblia recomienda no comer carne, pero también no dice que no se pueda comer carne. Hablando de carne buena, obviamente, no estamos hablando de carne inmunda, estamos hablando de la carne que Dios permitió comer. La Biblia autoriza que la persona pueda comer carne, sin embargo, recomienda que no se coma carne, ¿no? Pero una vez más, eso no es un punto de salvación, el comer carne, aunque algunas personas lo han puesto de esa manera, ¿no? Y vuelvo a repetir, tal vez ahí diferenciemos un poquito en opinión. Pero vamos a lo mismo otra vez, mis hermanos. Yo creo que usted, mirando a través de la Biblia, no va a mirar en ningún momento que la Biblia diga que no se debe de comer carne. Lo contrario, usted ve en Levíticos y Dios dice: de esta carne puedes comer, de esta carne puedes comer, de esta no puedes comer. Y tendrlo por inmundo, tendrlo por abominación, lo que sea, ¿no?
Y vamos a lo mismo otra vez. Si la Biblia nos da un parámetro a seguir, ¿por qué no mantenernos bajo ese parámetro, por así decirlo, ¿no? Ahora, si la Biblia dice, es bueno y es recomendable no comer carne, bueno, ya está el criterio de cada quien. Y por eso no vamos a juzgar a nadie. Si usted come carne y yo no como carne, o yo como carne y usted no come carne, no debemos de juzgarnos, ¿no? Y el apóstol Pablo habla muy claro al respecto, ¿no? Bueno, repetir, es un punto que no viene a la lección, pero creo que es importante porque muchas personas, de hecho, lo están llevando más allá de lo que realmente la palabra de Dios nos está tratando de decir, ¿no? Bien, vamos a la siguiente pregunta que se encuentra allí en letras oscuras. Dice, ¿qué nos dicen los siguientes pasajes sobre las condiciones espirituales y sociales de Israel durante el tiempo de los jueces? Y vamos a mirar la diferencia de cuando las personas hacían lo que querían, ¿verdad? Jueces 2, del 1 al 13 es la primera cita bíblica que se encuentra allí. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. En estos textos vemos que el pueblo se alejó de Dios y adoró a dioses paganos. En Jueces 3, del 5 al 7, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Imagínense nada más, que no solamente se alejaron, sino que sirvieron a los dioses y también adoraban, en este caso, a las imágenes de Acera, a Astarte, a Asterot, la diosa Diana, como usted le quiera llamar, ¿no? Que es la misma en este caso. Entonces la respuesta de un servidor para esta cita bíblica dice, se mezclaron con los pueblos paganos y adoraron sus dioses, incluyendo en este caso a la diosa Acera. Al pie de la página ahí del lunes, en la parte roja, dice, ¿cómo impactan nuestras acciones como iglesia en quienes nos rodean? ¿Qué ven ellos en los adventistas del séptimo día que los impresiona positivamente? La respuesta de un servidor es que somos diferentes a las otras religiones o las otras iglesias, sin duda alguna. A pesar de lo que hay, a pesar de todo, somos diferentes. Mi estimado, mi estimada, recuerda que la iglesia adventista nació de la profecía. Es algo que uno puede decir orgullosamente, si le queremos llamar así, porque la iglesia adventista en realidad es una iglesia que nació de la Biblia. Una profecía anunciaba un pueblo que tendría que salir en un momento dado, y mire que sería después del chasco, y ese pueblo sería parte de ese chasco. Apocalipsis 10, el ángel le indica a ese pueblo que tiene que volver a profetizar, y por supuesto ese pueblo tendría que surgir después del chasco. Y nótese que la iglesia adventista surge en el año 1863 y con el espíritu de profecía dentro, en este caso, de su congregación, con la hermana White en este caso. Hay muchas personas que no creen en la hermana White, pero fíjese algo muy interesante. Apocalipsis 12:17 nos dice que el dragón se llena de ira contra la mujer, y se va a hacer guerra contra lo que quedó de la mujer, o sea, la mujer siendo la iglesia, y el resto de la descendencia de ella son los hijos que quedaron de la iglesia después de la persecución tan masiva que existió. Y el dragón se llena de ira contra la mujer, hace guerra contra el resto, o lo que quedaron de esa mujer, ese pueblo especial que sin duda alguna lo identifica, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por consiguiente, para una persona que no cree en la hermana White, yo le tengo esta propuesta. Si usted no quiere creer en la hermana White, está bien, no está obligado a creer en la hermana White. Y no hay ningún problema de paso si usted no quiere utilizar los escritos de la hermana White. Lo que le quiero dar a entender en este caso es de que si usted no cree en la hermana White, dentro del pueblo adventista usted tiene que buscar un profeta, porque recuerde que el remanente del tiempo del fin se caracteriza por dos puntos. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, según Apocalipsis 19:10 en este caso, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, si usted no cree en la hermana White, busque un profeta que tiene que existir, que tiene que estar hoy por hoy vigente. Y le puedo decir una cosa, no lo va a encontrar. Por consiguiente, la hermana White llegó a ser nuestra profetisa. Sus escritos son fieles y verdaderos, también inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Así es que tome eso en consideración, por favor, y creo que tendrá mejor sentido, ¿verdad? Ahora, eso es la iglesia adventista, pero es que somos diferentes. La iglesia adventista no es una del montón.
Por eso que guardamos los mandamientos de Dios, tenemos el testimonio de Jesucristo y también guardamos la doctrina que Cristo nos dejó, ¿verdad? Según Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o, como hemos dicho anteriormente también, la doctrina que Jesús nos ha dejado tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. En la parte del martes el título es La división de la nación hebrea. Y la primera pregunta que encontramos allí en letras oscuras dice: lee la historia del rey Roboam en Primera de Reyes 12 del 1 al 16. Esta sí la vamos a leer toda completa porque es muy interesante, por cierto, ¿no? La pregunta que hay que responder aquí es: ¿qué causó esta terrible división entre el pueblo de Dios? La respuesta de un servidor dice: el hecho que el rey no fuera justo al entender las peticiones del pueblo por el consejo de los ancianos. Vamos a leer el versículo 1 de Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 1 al 16. Muy bien, dice el versículo 1: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle, dice el versículo 3. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. El pueblo estaba pidiendo: mira, tu rey fue muy duro con nosotros, sé tú un poco más blando con nosotros y te serviremos. O sea, sé justo con nosotros y te vamos a servir. Número 5 dice: y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Número 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Número 7. Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirviereis, y respondiéndoles buenas palabras les hablareis, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Versículo 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, solita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel, que moraba en las ciudades de Judá. La respuesta de un servidor, una vez más: el hecho que el rey no fuera justo al entender las peticiones del pueblo por el consejo de los ancianos, para responder la pregunta que dice: ¿qué causó esta terrible división entre el pueblo de Dios? Había una división tremenda, y esto fue precisamente lo que lo ocasionó, el hecho de que el rey no hiciera caso al pueblo, ¿no? Si el pueblo se une y el pueblo dice: mira, si tú eres bueno y justo con nosotros, te vamos a servir. Pero si no, bueno, aquí va a haber una división y aquí habrán problemas, por así decirlo, ¿no? En otras palabras. La segunda pregunta que se encuentra allí, y tiene 3 citas bíblicas, dice así: ¿qué dicen las siguientes declaraciones sobre las necesidades de sabiduría para tomar las decisiones correctas? ¿Dónde está la fuente de la sabiduría? Bien, veamos en Proverbios 4 del 1 al 9.
Y la respuesta de un servidor dice: el consejo y mandamiento de nuestro Creador debemos siempre guardar. Dice el versículo 1: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Número 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Versículo 6. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Versículo 9. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Eso es Proverbios 4 del 1 al 9. Una vez más, el consejo y el mandamiento de nuestro Creador debemos siempre guardar. Aunque aquí está hablando del Padre, ¿verdad? De una forma del consejo del Padre terrenal, por así decirlo, pero simbólicamente hablando, o podemos llamarle proféticamente hablando, podemos sin duda alguna aplicarlas también a nuestro Padre Celestial. Entonces, ahora el capítulo 9 de Proverbios y el versículo 10 nos dice de la siguiente manera: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por consiguiente, ¿dónde se encuentra la fuente de sabiduría y de inteligencia? Obviamente en Jehová, en todo momento. En todo momento, no importa cómo le veamos, no importa cómo le hagamos, la inteligencia, la sabiduría viene solamente de Jehová. Y ahora vamos a mirar en Santiago, versículo 5 del capítulo 1, nos dice así la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si necesitamos sabiduría, ¿a dónde debemos de recurrir para tomarla o para que nos sea otorgada? Obviamente a Dios. ¿Tienes falta de sabiduría? Acércate a Dios. Recuerda que hemos dicho anteriormente, si tú oras, Dios te escucha. Si tú estudias la palabra de Dios, Dios te habla. Al escudriñar las Escrituras, tú adquirirás conocimiento, adquirirás sabiduría, inteligencia también. ¿Quieres ser inteligente? Solamente estudia la palabra de Dios y entrega tu corazón a Dios completamente, y Dios irá guiando paso a paso, día a día, tu conocimiento y también obviamente tu sabiduría, ¿verdad? Y sabe, cuando una persona estudia la Biblia, siempre estará presto para dar un buen consejo a otras personas, para que les vaya bien, para que estén a cuenta con el Señor. Y recuerde que el consejo bíblico siempre será obviamente positivo, porque el consejo bíblico viene de parte de Dios, y todo lo que Dios ha dado, lo ha dado por amor. Y todo lo que en este caso entenderíamos de la Biblia y aconsejaríamos a alguien más, sería todo en contorno o alrededor del amor. Y de esa manera usted puede tener la seguridad que el consejo que usted dé siempre caerá bien, porque será rodeado de amor. Y por supuesto, con mucha sabiduría, porque la sabiduría viene solamente de Jehová. Y la sabiduría hoy por hoy la encontramos en la santa palabra de Dios. Y por supuesto, hay que pedir continuamente esa sabiduría que viene de lo alto, que en algunos casos tal vez no la podemos encontrar estudiando nada más porque sí, sino que es una combinación, el estudio y también en este caso la inspiración del Espíritu Santo a nosotros, y también la intuición del Espíritu Santo. Así es que de esas formas podemos nosotros tener sabiduría. Recuerde que Dios puede manejar de cierta forma, ¿no? Y hasta cierto sentido nuestro pensamiento, para que usted y yo podamos tener esa sabiduría. Cuando digo que puede manejar nuestro sentimiento o nuestro pensamiento, me refiero a que si usted le pide a Él que le ayude, Él está presto para ayudarle, y en este caso guiarlo por el camino correcto también. Muy bien, vamos a ir ahora a la parte del miércoles. La parte del miércoles lleva por nombre Cisma en Corinto. Aquí encontramos en 1 Corintios 1 del 10 al 17, en letras oscuras, ahí la primera pregunta, que dice: ¿cuál parece haber sido la causa de la desunión, de sus divisiones y disputas?
Eso lo vamos a encontrar en esta cita bíblica, que es muy interesante, por cierto. Vamos a dar lectura a todos los 7 versículos, porque yo creo que es muy importante que entendamos esta parte. Recuerden que estamos entrando ahora a la parte que podría, de cierta forma, asimilarse o llegar a la iglesia adventista, al mundo o al tiempo actual. La respuesta de un servidor ahí para esta pregunta es el hecho de favoritismo por las formas de entender el mensaje. Miren lo que dice el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, o sea, que todos estén unidos, dice el apóstol Pablo. Les ruego, por favor, únanse en una misma forma de pensar, una doctrina, por así decirlo, ¿no? Dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Hablando, obviamente, en cuestiones de doctrina. Y ahora le explico por qué. Número 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, habían discusiones entre estos hermanos, ¿no? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Dice el versículo 13, ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nótese lo que estaba pasando aquí. De pronto, cada quien entendía lo que quería entender. Y dice uno, bueno, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cristo, yo soy... Y sabe, eso quiere decir, de cierta forma, es que Pablo tenía más autoridad, por así decirlo, que las enseñanzas de Pablo eran más correctas, vamos a ponerle así, que las de Apolo en este caso, o el que creía en Apolo, no, Apolo es más importante que Pablo, y viceversa, ¿no? Otros dicen, no, yo soy de Cristo. Esos estaban bien por lo menos, ¿no? Pero a donde vamos con esto es de que las personas en un momento dado comienzan a poner favoritismos, ¿no? No, Apolo enseña mejor, no, Pablo enseña mejor, no, lo que enseña Pablo está bien, y hay esa contienda o esa disensión entre cada uno de ellos, ¿no? En el mensaje. Entonces, Pablo claramente les dice, no, ¿acaso fue Pablo el que murió por ustedes? ¿Fue Pablo el que fue crucificado por ustedes? No, yo no les bauticé a ustedes para que no digan que por mí ustedes ahora son algo, ¿no? Vamos a ponerlo de esa manera. Ahora, nótese lo que dice el 17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Jesús no nos ha enviado a usted y a mí a bautizar. ¿Y qué? ¿Entonces no debemos de bautizar? No, por supuesto que sí, eso es parte de la salvación. Pero Jesús nos ha enviado a llevar un mensaje, el mensaje de salvación. Y el mensaje debe de ser correcto. El mensaje que usted esté dando para que las personas se salven debe de ir de acuerdo a la palabra de Dios. Si de pronto alguien viene enseñando algo diferente, vamos a mirarlo en el siguiente día, por ejemplo, enseñando diferente, que aparentemente estas personas aquí en Corinto están haciendo una diferencia entre lo que enseñaba Pablo, entre lo que enseñaba Apolos y así sucesivamente. Entonces, cuando uno hace una diferencia de quién enseña mejor o quién enseña más, o que esta doctrina es mejor que esta otra, entonces ahí vienen la disensión y los problemas y también las divisiones dentro de la iglesia. ¿Sabe? No hay nada más hermoso que poder respetar la opinión de cada quien en este caso. Un ejemplo nada más. Digamos que por X motivo yo estoy enseñando una enseñanza, una doctrina, y estoy equivocado. Si alguien me puede decir con la Biblia, mira Joel, estás equivocado, creo yo que sería lo viable que yo tenga la humildad de aceptar ese consejo y rectificar. Que de paso, solamente para que ustedes lo sepan, que nos están siguiendo, hemos rectificado ciertos aspectos en enseñanza, ¿ok? Y eso lo digo igual con humildad, mi hermano, no me malinterprete, ¿no? Creo que todos deberíamos de tener nuestra mente abierta en ese aspecto, que no conocemos todo y sería imposible decir que todo lo que yo sé es la verdad y solamente la verdad, y como dicen ahí, no, nada más que la verdad.
Lo bueno y lo interesante es que todos tengamos nuestra mente abierta, no solamente para que alguien más venga y nos diga en lo que estamos equivocados, pero sí que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Si usted ora y usted está constantemente atento a la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta en un momento dado que si usted está enseñando algo equivocadamente, cuando alguien venga y le muestre bíblicamente y no hay, por así decirlo, forma de mirar lo contrario, entonces tendremos que comprender y aceptar la enseñanza, ¿verdad? Como está ahí en la Biblia. Ese creo yo que ha sido uno de los grandes problemas de la humanidad, o los desafíos más grandes del cristiano, que algunas personas creen equivocadamente a ciertas doctrinas de la Biblia. Entonces, por más que uno trate de mostrarles a través de oración y con la ayuda del Espíritu Santo, las personas se cierran y no quieren conocer, no quieren entender lo que la Biblia está diciendo, ¿no? Y una de las más palpantes de todas, obviamente, para los adventistas es la parte del sábado, por ejemplo. Sabemos que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla del sábado. El sábado es la señal del pueblo de Dios. El sábado es lo que regirá en el tiempo del fin en cuestiones de adoración. Y sin embargo, hay personas que por más que usted le puede mostrar y enseñar y recalcar una y otra vez que la Biblia solamente habla del sábado y no hay ningún otro día bíblicamente hablando, de igual manera la persona no entiende y no acepta esa enseñanza. Ahí es donde viene, vuelvo a repetir, ¿no?, la humildad. Y entre la iglesia adventista vamos igual a lo mismo, ¿verdad? Hay ocasiones que se han enseñado algunas cosas que no están bien, que están equivocadas. Y hemos mencionado algunas de ellas a través de las lecciones, ¿verdad? Por supuesto. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Necesitamos nosotros tener la humildad para poder nosotros aceptar, por así decirlo, un consejo de alguien más o la enseñanza de alguien más, ¿no? Yo he aprendido de muchas personas, por cierto, y me da mucho gusto poder decirlo, ¿no? Y creo que todos deberíamos tener ese espíritu, ¿verdad?, de aprendizaje, un espíritu abierto para que Cristo venga y Cristo nos enseñe, ¿verdad?, a través de otras personas. Recuerde que una persona también puede ser un ángel que venga a decirnos una verdad que usted y yo necesitamos entender en un momento dado, ¿verdad? Y eso es interesante que lo entendamos. Allí en la parte del miércoles, en la parte roja, al pie de la página, dice cómo podemos aprender e evitar el tipo de peligros que afrontaba Pablo. ¿Por qué siempre debemos ser cuidadosos con nuestra lealtad hacia cualquier persona que no sea Cristo? Es muy sencillo. Hay personas que tienen una forma muy interesante de envolver a una persona en cuestiones de mensajes, en cuestiones de doctrina o lo que sea, ¿no? Y de repente pueden incluso convencernos de una doctrina que está equivocada. Ahí es donde viene ahora la inteligencia y la sabiduría de parte de Dios. Hay personas que tienen una habilidad de convencimiento y te pueden o nos pueden convencer de una doctrina que, aunque esté equivocada, pero ellos pueden convencer a una persona. Acéptala y acéptala y acéptala, al punto que la persona llega aceptando una doctrina que está equivocada. Eso vamos a analizarlo un poquito más amplio en el siguiente día, que es ahora en la parte del jueves. Pero no obstante, creo yo que es muy importante que usted y yo mantengamos siempre nuestra bandera levantada y también nuestras antenas levantadas por falsas doctrinas que puedan llegar a nuestro medio a través, hoy por hoy, desafortunadamente, hay tantas maneras de comunicación, y digo desafortunadamente en un sentido, ¿no? Porque llegan mensajes de pronto a través de Facebook, de pronto a través de WhatsApp, a través de YouTube. Hay tantos videos que hoy por hoy están dando enseñanzas completamente equivocadas, completamente falsas, y muchas de ellas incluso en contra de la Biblia, y mismo usando la Biblia de pronto. Debemos tener mucho cuidado lo que vemos y lo que analizamos. Y mi hermano y mi hermana, si usted comienza a mirar un video y ve que es basura lo que están enseñando, evítelo. No siga mirando la basura que posiblemente le vaya a hacer daño más adelante. Si usted está en constante oración y constante estudio de la palabra de Dios, es todo lo que necesita. Es todo lo que necesita, porque si usted está orando y estudiando, el Espíritu Santo estará con usted y el Espíritu Santo le guiará a toda verdad. Y la verdad, recuerde que solamente está en la Biblia. No la tiene el pastor fulano de tal, no la tiene Joel Medina, no la tiene fulano de tal. No. La verdad solamente está en la palabra de Dios. La verdad solamente es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ha plasmado su verdad en su santa Biblia, en su santa palabra, en ese tesoro que usted y yo llevamos de pronto en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Estúdiela, escudriñela y saque todo lo que pueda sacar de allí en cuestiones de conocimiento y sabiduría.
Y por supuesto, pida a Dios que le vaya guiando constantemente, ¿sí? Entramos a la parte del jueves. El título para este día es: entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Igual, este título de este día nos da el panorama completo de lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Y para eso vamos a ir a Hechos 20. Vaya conmigo, por favor, abra su Biblia en Hechos 20 y vamos a analizar los versículos del 25 al 31. Y es importante porque aquí el apóstol Pablo nos va a mostrar cómo después de su partida, dice él ahí en esa cita bíblica, ¿no? Entrarán ante ustedes personas que van a tratar de confundir al mundo, ¿no? O al pueblo de Dios en este caso. Y por supuesto al mundo de cierta forma, ¿no? La pregunta que quiero responder aquí dice: ¿qué les advirtió Pablo a los ancianos de Éfeso? ¿Qué deberían hacer para evitar que esto sucediera? Entonces vamos a leer Hechos 20 del 25 al 31, y la respuesta de un servidor que he puesto para esta pregunta es: debemos siempre estar conectados con el Espíritu Santo para que nos guíe y no aceptar doctrinas que van en contra de la palabra de Dios. Vea lo que dice el versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo estaba despidiendo, y él sabía ya proféticamente hablando que él no iba a volver, y que estas personas que los cuales él estaba despidiendo nunca más lo volverían a ver, ¿no? Dice el 26: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Dice el apóstol Pablo: por tanto, cuídense unos a los otros, ¿verdad? Únanse y ayúdense unos a los otros. Dice: cuiden al rebaño al que Dios los ha puesto a ustedes como obispos, no como líderes, como ancianos. Cuídenlos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, dice el apóstol Pablo. Pero mi hermano y mi hermana, usted y yo tenemos la responsabilidad y la obligación, de cierta forma, de cuidar a la iglesia. Nunca sabe uno cuando viene de pronto una enseñanza rara, una enseñanza que viene en contra de la Biblia. Y desafortunadamente, lo que ha sucedido últimamente, ¿no? Que no estamos estudiando la palabra de Dios, entonces viene una idea ahí media bonita, media atractiva, y se acepta dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se está estudiando la palabra de Dios, y como no conocemos lo contrario, la acepta uno, ¿no? Porque la persona que la viene a presentar con astucia. Porque recuerde que si es una doctrina que viene, o una enseñanza que viene en contra de la palabra de Dios, no viene de parte de Dios, sino que viene de parte del enemigo. Y el enemigo utiliza mucho la astucia para, en este caso, engañar al pueblo de Dios. Vea lo que es el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar la vida al rebaño. Y sabe, es interesante porque la forma como Pablo lo pone: yo sé que después que yo me vaya, se van a levantar entre ustedes, o van a venir personas que van a traer ideas, ideologías, doctrinas que no tienen ningún sentido, y que lo contrario, en el lugar de ayudar, van a tumbar la espiritualidad de muchos de ustedes en este caso, ¿no? Versículo 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dentro de ustedes mismos, fíjese, Pablo levanta una iglesia, levanta una congregación, y dice: dentro de ustedes se van a levantar personas que van a hablar herejías, que van a hablar en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Ahora, por supuesto, la persona que muchas veces se levanta hablando herejías o doctrinas raras, no piensa que está, en este caso, siendo un instrumento de Satanás. Piensa que está haciendo lo correcto ante Dios. Recuerde que desafortunadamente esa ha sido la historia. Personas que iban en contra del pueblo de Dios, en este caso como Pablo, por ejemplo, antes de que se encontrara con Jesús rumbo a Damasco, él pensaba que estaba haciendo lo correcto ante Dios. Él pensaba que el ir y perseguir a los cristianos y tratar de desarraigarlos del planeta Tierra era lo correcto y era lo que Dios pedía de él. Era su ministerio, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Hasta que Jesús se le aparece, entonces él acepta, y ahora él entiende que lo que él estaba haciendo era incorrecto. Por consiguiente, vuelvo a repetir, de pronto estamos haciendo, o algunas personas están haciendo cosas que no saben que están mal,
pero son cosas que el enemigo está trabajando a través de ellos. Por eso tengamos mucho cuidado. Yo le exhorto a que se haga un autoanálisis. Cómo usted habla, cómo usted maneja la doctrina dentro de la iglesia. Si usted es una persona que predica, por ejemplo, cuando usted predica bíblicamente nada más, usted utiliza la palabra de Dios apropiadamente, usted pide al Espíritu Santo que le vaya guiando constantemente a la hora de predicar, a la hora de mostrar el mensaje. Si es así, va por buen camino. Pero si no, vuelvo a repetir, hagamos un autoanálisis nada más en forma concienzuda y humilde también, y permitamos que sea Dios el que nos dirija y que nos diga si estamos bien o estamos mal, ¿no? De repente para el ser humano es difícil aceptar, ¿sabe? Es difícil aceptar que estamos mal. Pero creo yo que si no aceptamos que estamos mal, nos estamos, por así decirlo, cavando la tumba para nosotros mismos, de cierta forma, ¿no? O sea que estamos buscando nuestra propia perdición espiritual de esa forma. El versículo 31, para terminar con esa cita bíblica, dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es hermoso saber que dentro de la iglesia hay personas que aman a Dios, y sabe, me consta porque he mirado a muchas personas que dentro de la iglesia adventista, que aunque hay corrupción, aunque hay problemas, aunque haya todo lo demás, porque es claro, somos seres humanos y siempre va a haber el elemento del ser humano, ¿verdad? El pecado. Pero, ¿sabe? A pesar de todo esto, al igual que en el tiempo antiguo, al igual que de toda la historia del pueblo de Israel, siempre en el pueblo, que aunque haya corrupción, siempre va a haber personas que son fieles al Señor. Y hoy puedo decir lo mismo de la iglesia adventista. Me consta que he conocido muchas personas que aman a Dios, que aman la venida de Cristo Jesús. Y ¿sabe? Eso me llena mucho de emoción, porque yo sé que aunque haya corrupción de pronto en la iglesia adventista, yo sé que no todo el mundo está corrompido. Y recuerde que la iglesia no nos va a salvar. Así es que tome eso en consideración nada más y vamos adelante, ¿sabe? Que sea Dios el que nos vaya guiando en todo momento y constantemente. Vamos a mirar ahora en 2 de Timoteo 2 y versículos 14 al 19. Y la pregunta que vamos a responder para esta cita bíblica es esta. Dice: ¿qué le dice Pablo a Timoteo sobre cómo contrarrestar a los falsos maestros y preservar la unidad de la iglesia? Muy bien, la respuesta de un servidor en esta pregunta es: el consejo es tener presente en todo momento la palabra de Dios y practicar lo que hemos aprendido. Así, si alguien trae ideas o enseñanzas falsas, podemos distinguir y no hacer caso a tales enseñanzas, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Si alguien trae una idea rara o una doctrina falsa o una enseñanza que va en contra de la palabra de Dios, podremos distinguirla muy bien si es que estamos estudiando y si hemos estudiado la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. El versículo 14 de 2 de Timoteo, capítulo 2, dice así: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El apóstol Pablo aquí está diciendo, ¿sabe? Recuérdales que no deben de pelear por el evangelio. Y mis hermanos, ese es un lindo consejo y creo yo que es muy bueno que los mantengamos siempre presentes. Nunca pelees con el evangelio. Si se presenta la oportunidad de hablar con una persona de otras creencias, de otra denominación, de otra iglesia, nunca pelees el evangelio. Tú presenta la verdad tal y como está en la Biblia, tal y como es. Y si la persona no la acepta o la acepta, deja que sea el Espíritu Santo quien se encargue de esa persona. Si la persona, y me ha tocado que de repente una persona comienza a encenderse, porque cuando uno comienza a mostrar con la Biblia las doctrinas, por ejemplo, la ley de Dios, el sábado, el estado de los muertos y otras doctrinas más que son distintivas de la iglesia adventista, por así decirlo, cuando uno acorrala a la persona comienza a enfurecerse, a enojarse. Y recuerde, mi hermano, mi hermana, que si la persona no está yendo de acuerdo al Espíritu Santo o manejado por el Espíritu Santo con el principio bíblico, como quiera que sea, es instrumento de Satanás. Mas sin embargo, estamos seguros, ¿verdad?, que en un momento dado Dios hará el llamado final, y si esa persona acepta, podrá entrar al reino de los cielos. Es que no juzguemos, por supuesto, ¿verdad?, de ninguna manera a una persona que cree diferente que nosotros. El versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabe? Eso es muy importante. Usted asegúrese de que usted está bien ante Dios. Y si usted se asegura que usted está bien ante Dios, doctrinalmente hablando y con todo el sentido de la palabra,
entonces no hay nada que temer. Pero procuremos nosotros primero estar a cuentas y no mirar a los demás que están mal, ¿no? Yo necesito estar a cuentas primero. Y si yo estoy a cuentas con el Señor, con la Biblia y con todo el conocimiento que Dios me ha dado y con oración, entonces podré mostrar al verdadero Cristo Jesús a otras personas, ¿no? Dice, sigue diciendo el versículo, que usa bien la palabra de verdad. Tú no tienes nada que avergonzarte porque lo que tú muestras de la santa palabra de la Biblia es algo que tú lo has vivido y que tú puedes dar testimonio de ella por tu propia cuenta, ¿verdad? No que alguien más dijo o que alguien más te mostró. Número 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Olvídate de decir palabras que son vanas, ¿no? O falsas en este caso. Versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Estas personas, Himeneo y Fileto, se habían apartado de la verdad. Ellos en un momento dado eran verdaderos cristianos, verdaderos fieles y lindos discípulos, pero en un momento dado ellos decidieron apartarse y comenzaron a enseñar equivocadamente, ¿no? Entonces dice ahí obviamente, ¿no? Ellos son personas que se han apartado, y qué lástima, ¿no? Que una persona que después de que conoció la verdad se aparte de la verdad, ¿sabe? No hay nada más triste de eso, que una persona que tenía toda la verdad en sus manos y luego le echa a la basura y se va tras fábulas, tras el dinero, tras fama y tras otras cosas más, ¿verdad?, que el mundo ofrece. Versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Notemos esto, que el sello de Dios es que Él conoce claramente a esa persona que le sirve de todo corazón. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú eres cristiano y tú invocas el nombre de Cristo Jesús, apártate del pecado, apártate de la iniquidad, de la maldad, de todas esas cosas que en un momento dado pueden hacernos caer, ¿verdad? Obviamente. Y ahora vamos al capítulo 3, versículos 12 al 17. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Te das cuenta? La persona que está de parte del enemigo, que a veces sin darse cuenta, por cierto, como lo dijimos anteriormente, ¿no?, aunque diga que es cristiano y aunque parezca ser cristiano, si está engañando a las personas, está viviendo bajo engaño, irá de mal en peor. Dice el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y sigue diciendo el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermoso saber que el hecho de que estudiemos la palabra de Dios, eso nos va llevando a la perfección. ¿Y para qué? Para estar preparados para toda buena obra. Y la buena obra es llevar el evangelio a todo el mundo, mi hermano, mi hermana. De modo que recuerda, sigue estudiando, sigue orando constantemente. Y recuerda que solamente a través de eso puedes encontrar la perfección y puedes encontrar el camino correcto. Pido disculpas una vez más si escucharon ruidos extraños o voces en el fondo de este audio. Recuerde que estamos en Costa Rica y aquí estamos grabando prácticamente en un lugar donde hay mucho ruido a nuestro alrededor, ¿no? Pero mis hermanos, ha sido un placer traer para ustedes la lección de Escuela Sabática. Recuerde que con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima, tu amigo y servidor Joel Medina.